En los confines del firmamento, cuando los dioses aún tejían los destinos de los hombres y las estrellas eran voces encendidas en la inmensidad, surgió un signo que no nació de la quietud, sino del movimiento perpetuo. Géminis emergió como el soplo que separa el silencio de la palabra, el rayo de conciencia que atraviesa el velo de la duda. No fue forjado en los fuegos densos del mundo material, sino en el aire cristalino donde las ideas se vuelven alas. En su esencia vive el relámpago de la dualidad, el eterno danzar entre el pensamiento y la acción, entre el reflejo y la invención. Desde su origen celeste, Géminis encarna la curiosidad que rompe los límites del entendimiento, la búsqueda incesante de sentido, el impulso que lleva a descifrar los misterios del universo a través de la palabra y el ingenio. Donde otros signos ven una frontera, Géminis percibe un pasaje invisible, una puerta que se abre con la llave de la imaginación. Su espíritu es viento que cambia de dirección sin perder nunca su esencia, es mensajero entre mundos, tejedor de vínculos, portador de historias que cruzan el tiempo y los reinos. Los antiguos sabios contemplaban a Géminis y veían en él el eco de los gemelos divinos, dos fuerzas complementarias que no luchan, sino que se completan. Una representa la mente que razona, la otra el alma que siente. Juntas avanzan como héroes luminosos, conquistando los reinos del conocimiento y del espíritu. Su viaje no es uno de espada y conquista, sino de palabra y entendimiento, porque su batalla se libra en el campo invisible de las ideas. Cada pensamiento, cada conversación, cada descubrimiento es una chispa que alimenta su fuego interior, y ese fuego no arde para destruir, sino para iluminar. Géminis es el guardián del mensaje divino, el intérprete de los signos, el alquimista de la comunicación. Su don es la adaptabilidad, su arma la inteligencia, su escudo la ligereza. No se aferra a una sola forma, porque sabe que la verdad tiene 1000 rostros, y que el mundo cambia con cada mirada. Allí donde otros se enredan en la rigidez del dogma, Géminis fluye como corriente de aire que atraviesa muros y eleva pensamientos. Es el signo que enseña que el poder más grande no reside en la fuerza bruta, sino en la palabra que inspira, en la idea que transforma, en la mente que se atreve a imaginar. En el gran zodiaco de la existencia, su energía marca el paso del despertar mental. Representa la juventud del alma, el instante en que el espíritu aprende a nombrar lo que siente, el momento en que el cosmos se descubre a sí mismo a través del lenguaje. Es por ello que Géminis vibra con la risa del descubrimiento, con la frescura de quien entiende que cada día es una posibilidad nueva. Su andar es ligero porque su destino no está atado a un solo rumbo. Su misión es moverse, aprender, compartir, abrir los ojos de quienes se detienen demasiado pronto. Cuando el universo le concede su palabra, Géminis la convierte en canto, en relato, en viento que lleva conocimiento a todos los rincones. No hay cárcel posible para su mente, porque el aire no puede encerrarse. Su sabiduría no es estática ni solemne, es viva, inquieta, curiosa. No teme contradecirse, porque sabe que la verdad es un río en constante cambio. Habla con la voz de la experiencia y del asombro, con la agilidad del pensamiento que salta de una idea a otra sin perder la coherencia del vuelo. Su magia está en conectar lo disperso, en encontrar el hilo invisible que une las almas, en traducir los secretos del cosmos en palabras que los hombres puedan entender. En los tiempos antiguos, los dioses confiaban a Géminis las misiones más delicadas, aquellas que requerían inteligencia, tacto y rapidez. Lo enviaban como heraldo, como intérprete de lo sagrado, como puente entre los reinos. Porque en su naturaleza no hay conflicto entre el cielo y la tierra, sino un deseo eterno de comprender ambos. Donde hay confusión, él lleva claridad, donde hay silencio, lleva diálogo, donde hay oscuridad mental, lleva chispa y movimiento. Su energía no se mide en fuerza física ni en resistencia, sino en su capacidad para reinventarse. Géminis puede caer en un laberinto de dudas, pero siempre encontrará la salida, porque su mente nunca deja de girar, de explorar, de cuestionar. Es el signo que enseña que la sabiduría no es un destino, sino un camino perpetuo. Que la verdad no se posee, se persigue. Que la comunicación no es solo hablar, sino escuchar, interpretar y crear puentes donde antes había muros. Y así, a lo largo de las eras, el espíritu de Géminis continúa su vuelo. Se alza por encima de los juicios, de las certezas rotas, de los límites que el mundo impone. Lleva consigo la promesa de la evolución mental, la esperanza del cambio constante, el don de la palabra que une. Es el viento que susurra al soñador que no tema cambiar de rumbo, que cada pensamiento nuevo es un amanecer, que cada duda puede convertirse en una revelación.
Cuando el cielo se enciende con la constelación de los gemelos, el universo recuerda su propio poder de crear y de reinventarse. Géminis es ese recordatorio viviente, el signo que nunca envejece, el alma que se mueve entre mundos, el héroe del pensamiento que desafía la quietud del cosmos. Su destino no es alcanzar una cima, sino recorrer todas las montañas. No busca la verdad absoluta, sino el eterno diálogo con lo desconocido. En su vuelo infinito, deja tras de sí un mensaje que vibra en cada mente que se atreve a soñar: el conocimiento no tiene fin, la palabra es un puente hacia lo eterno, y la dualidad no es una contradicción, sino el ritmo divino del universo que respira a través del alma de Géminis. En el vasto tejido del cosmos, donde las corrientes invisibles del destino se entrelazan con los sueños de los hombres, Géminis se levanta como un faro de movimiento perpetuo, como la encarnación del aire que nunca se detiene. Su esencia no se agota en la curiosidad ni en la palabra, sino que se expande hacia territorios más sutiles, la percepción, la velocidad del pensamiento, la metamorfosis constante del ser. En cada átomo de su espíritu habita la promesa del cambio, la comprensión de que toda existencia es tránsito, y que solo quien acepta su propia mutabilidad puede alcanzar la verdadera sabiduría. El alma geminiana es la encarnación del aliento divino, el soplo primero que dio vida a la creación. Allí donde los signos de tierra construyen, donde los signos de agua sienten y donde los signos de fuego conquistan, Géminis se eleva para conectar. Su misión no es poseer, sino unir; no es conservar, sino expandir. Su reino es el de los puentes, los que unen las ideas con las emociones, los dioses con los mortales, el pensamiento con la acción. Es el arquitecto del entendimiento, el que toma el caos disperso del universo y lo traduce en signos, en lenguaje, en símbolos que el alma humana puede reconocer. En el viaje eterno de las estrellas, Géminis representa la segunda etapa de la conciencia, el momento en que la chispa vital comienza a reconocer su reflejo en los demás. Es la mirada que se despierta y descubre que no está sola, la mente que comprende que el conocimiento solo tiene sentido cuando se comparte. Por eso su don es la comunicación, pero no como simple intercambio de palabras, sino como arte sagrado que teje realidades. En su verbo hay poder creador. Cada idea pronunciada por Géminis vibra con la energía de la manifestación, cada conversación que entabla es una puerta que se abre a nuevas dimensiones del pensamiento. El aire de Géminis no es un viento suave ni un suspiro pasajero, sino un torbellino de ingenio que despierta conciencias dormidas. Su fuerza radica en la agilidad, en la capacidad de moverse entre verdades opuestas sin perder el equilibrio. Es un signo que comprende que toda existencia es paradoja, y que solo quien sabe habitar la contradicción puede entender la totalidad. En su mente conviven el sabio y el niño, el poeta y el científico, el soñador y el mensajero. Esa multiplicidad no es dispersión, sino riqueza, una sinfonía de voces que se complementan en una sola melodía del espíritu. En los planos más elevados, Géminis guarda el don del Hermes cósmico, el viajero entre los mundos. Su vuelo atraviesa las fronteras de lo visible y lo invisible, llevando consigo mensajes del alma universal. Es el transmisor de la conciencia divina, el intermediario que traduce lo que está más allá del entendimiento humano. Donde otros signos se detienen ante el misterio, Géminis avanza con ligereza, sin temor, porque sabe que el conocimiento no destruye el misterio, lo revela en nuevas formas. Su búsqueda no es por certezas, sino por perspectivas, porque intuye que cada mirada distinta enriquece la comprensión del todo. En su aspecto más elevado, Géminis representa la mente universal en movimiento, el pensamiento divino que se dispersa para conocerse a sí mismo a través de infinitas expresiones. En su danza eterna se esconde una enseñanza profunda: la inteligencia no es una torre, sino un río, no se acumula, se comparte, no se guarda, se transmite. Cada idea que fluye a través de un ser geminiano deja una estela de luz en la conciencia colectiva. Su voz no pertenece a un solo individuo, sino al eco de todas las voces que alguna vez intentaron comprender el infinito. El espíritu de Géminis también habita en los silencios entre palabras, en la respiración entre pensamientos. Allí reside su sabiduría más sutil, el reconocimiento de que la comunicación no es solo decir, sino escuchar lo invisible, interpretar lo que no se pronuncia, captar las vibraciones del alma. En ese arte oculto se manifiesta su capacidad de leer las corrientes de energía, de comprender los signos del destino que otros pasan por alto. Su mirada no se posa en la superficie, sino en los hilos invisibles que conectan todo con todo. En su dimensión emocional, Géminis no busca la profundidad que se hunde, sino la amplitud que abraza. Ama con la mente despierta, con la necesidad de explorar al otro como un universo de significados.
Su afecto no es posesión, es admiración por la multiplicidad. Sabe que cada alma es un espejo que le muestra un nuevo aspecto de sí mismo, y que amar es, en el fondo, aprender. Por eso su amor es libre, inquieto, luminoso, no se apoya en el control, sino en la fascinación por lo cambiante. En ese flujo reside su grandeza, en no temer al movimiento del corazón, en comprender que la emoción también puede volar. Su destino en el gran viaje zodiacal es enseñar al mundo que el pensamiento puede ser un acto de heroísmo. Que la mente, cuando se eleva, puede liberar. Que la palabra, cuando vibra en armonía con la verdad, puede transformar la realidad tanto como el fuego o la espada. Es el héroe que lucha con ideas, el guerrero del entendimiento, el explorador de lo intangible. Su victoria no se mide en conquistas materiales, sino en el despertar de la conciencia. Allí donde las sombras de la ignorancia se extienden, su luz aparece, ligera y clara, como un amanecer mental. En su tránsito por la vida, Géminis deja una estela de movimiento y renovación. Enseña que el conocimiento no pertenece a unos pocos, que la sabiduría puede florecer en cualquier conversación, que incluso una palabra sencilla puede contener una chispa del infinito. Invita a todos los seres a no temer a la duda, a bailar con la incertidumbre, a encontrar en la diversidad la unidad. Su lección es que pensar es crear, y crear es vivir en libertad. En los cielos eternos, cuando las constelaciones trazan su danza ancestral, los gemelos de luz siguen girando, recordándole al universo su naturaleza mutable. Son los guardianes del pensamiento, los portadores del soplo divino, los que mantienen el ritmo entre la inspiración y la expresión. Y mientras su brillo parpadea sobre la tierra, las almas que sienten su llamado descubren dentro de sí la misma fuerza, la voz interior que les dice que el conocimiento nunca se detiene, que la vida es diálogo perpetuo entre lo que somos y lo que aún podemos imaginar, y que el viento que mueve las estrellas también habita en el pensamiento de todo ser que se atreve a volar. En el fondo incesante del firmamento, donde la eternidad se curva sobre sí misma y el tiempo no es más que un reflejo de la mente divina, la energía de Géminis continúa extendiéndose como una corriente luminosa que atraviesa los mundos. Su fuerza no se detiene en la palabra ni en la inteligencia, se expande hacia la intuición del aire, hacia el espíritu que interpreta los signos del universo antes incluso de que se pronuncien. En la respiración del cosmos, Géminis representa la conciencia del instante, esa lucidez que capta la conexión invisible entre los pensamientos que cruzan el cielo de la mente humana. Es el signo que guarda en su esencia la facultad de comprender el movimiento del destino a través de los gestos más pequeños, de traducir los susurros del viento en sabiduría viva. Su energía no pertenece a lo lineal ni a lo fijo. Es un espíritu que gira, que observa desde mil ángulos, que contempla la totalidad no desde la quietud, sino desde el cambio perpetuo. En el aire que lo define habita el principio de la metamorfosis, el llamado del alma que no se conforma con una sola forma de ser. En su danza celeste, Géminis enseña que la evolución no es un salto brusco, sino una sucesión de transformaciones sutiles. Cada idea que lo atraviesa, cada palabra que pronuncia, cada mirada que comparte con el mundo, se convierte en parte de un flujo que nunca se interrumpe. Así se construye su grandeza, no en la permanencia, sino en la capacidad de adaptarse al ritmo de los astros sin perder la propia esencia. Más allá de la curiosidad y del ingenio, Géminis custodia el arte sagrado de la observación. Su mente no se limita a pensar, percibe, asimila, comprende lo que escapa a la mirada ordinaria. Es el estudioso de las señales, el lector del lenguaje de la vida. En el movimiento de una hoja, en el silencio entre dos notas, en la mirada fugaz de un extraño, él encuentra mensajes ocultos. Sabe que el universo se comunica constantemente, y su don consiste en ser el intérprete de ese diálogo eterno. Cada pensamiento que cruza su mente es como un destello que proviene de una inteligencia mayor, y su tarea, a lo largo de los siglos, ha sido mantener viva la conexión entre el intelecto humano y la sabiduría cósmica. Su impulso de comunicar no nace del deseo de ser escuchado, sino del llamado de compartir la verdad descubierta. Géminis comprende que la palabra tiene poder de creación, que cada sonido pronunciado con intención puede transformar realidades. Su verbo no pertenece al simple intercambio de ideas, sino al antiguo linaje del logos, la fuerza que moldeó el universo con el sonido primordial. En su voz resuena el eco de esa vibración primera, aquella que separó la luz de la sombra y dio nombre a las cosas. Por eso, cuando Géminis habla desde su conciencia más alta, no solo comunica, invoca, despierta, libera. El aire de Géminis también guarda el don del movimiento interno. Así como el viento puede ser brisa o tormenta, el alma geminiana conoce la quietud mental y la tempestad emocional.
Es capaz de oscilar entre la serenidad y la exaltación, entre la claridad y el caos, y en esa oscilación encuentra su sabiduría. Porque el equilibrio no es la ausencia de movimiento, sino la armonía entre las fuerzas opuestas. Géminis enseña que toda mente humana debe aprender a fluir con sus propias contradicciones, a navegar el torbellino de pensamientos sin naufragar. Su mensaje eterno es que la mente no debe ser una jaula, sino un horizonte. En la profundidad de su energía se esconde también una dimensión espiritual que va más allá de lo mental. Géminis es la respiración del alma universal. Representa el instante en que la conciencia comprende que pensamiento y espíritu son uno solo, que la mente puede ser templo cuando se abre a la inspiración divina. Es el canal por donde descienden los mensajes de las esferas superiores, el traductor del lenguaje de los dioses. En él la inteligencia se vuelve intuición, la palabra se vuelve oración, y el conocimiento se convierte en sabiduría viviente. En su máxima expresión, Géminis no busca entender el universo, sino ser el medio por el cual el universo se expresa. Su dualidad no es un conflicto entre dos mitades, sino un reflejo de la totalidad cósmica. Cada parte de su ser contiene a la otra, y en ese juego eterno se manifiesta la danza del equilibrio universal. Uno de sus rostros mira hacia la razón, el otro hacia la imaginación, uno busca en los cielos, el otro en el corazón. Entre ambos construye un puente que une lo tangible con lo invisible, lo humano con lo divino. Su existencia es un recordatorio de que todo ser está hecho de reflejos y que la verdadera unidad solo se alcanza cuando se abrazan todas las facetas del propio ser. En los planos terrestres, la energía de Géminis inspira la invención, la enseñanza, el intercambio de ideas que mueve civilizaciones. Allí donde surge una nueva forma de pensamiento, donde una voz desafía lo establecido con la claridad del razonamiento y la frescura de la visión, allí vibra el espíritu geminiano. Es el soplo que impulsa a los poetas a escribir, a los científicos a descubrir, a los mensajeros a transmitir. Su presencia se percibe en la chispa que enciende la mente colectiva, en la palabra que se propaga de boca en boca hasta transformarse en un cambio cultural. Su misión no es sostener estructuras, sino derribarlas cuando se vuelven estériles, para que de sus ruinas nazcan nuevas formas de verdad. En su dimensión interior, Géminis guarda la nostalgia del infinito. Detrás de su ligereza, de su humor y su movimiento, existe una conciencia profunda de que la vida es efímera y de que todo debe ser comprendido antes de desvanecerse. Esa melancolía luminosa lo impulsa a buscar constantemente sentido, a no conformarse con las apariencias. Es el viajero que entiende que cada pregunta contiene una respuesta, pero también una nueva pregunta. Así avanza por la existencia, con la mente encendida y el corazón abierto, sabiendo que el aprendizaje nunca termina. La energía geminiana también actúa como espejo colectivo. Refleja a la humanidad sus propias contradicciones, la velocidad de sus pensamientos, la necesidad de comunicación que define su era. En un mundo donde todo cambia con el ritmo del viento, Géminis es el signo que mejor entiende el lenguaje del presente. Su don es adaptarse sin perderse, evolucionar sin olvidar la esencia. Donde otros se aferran al pasado, él se adelanta al futuro, llevando consigo la certeza de que el movimiento es la forma más pura de permanencia. En el mapa eterno del cielo, cuando las estrellas trazan su geometría secreta y el aire vibra con la música de las esferas, Géminis sigue su curso. Es el mensajero que nunca descansa, el guardián del conocimiento que fluye, el alma que recuerda al universo su capacidad de pensar, de reinventarse, de comunicarse consigo mismo. Su energía sopla sobre las mentes dormidas, las despierta, las impulsa a mirar más allá de lo aparente. Y en ese impulso se revela la esencia más noble del espíritu geminiano, ser el viento que empuja al mundo hacia la comprensión, el soplo que aviva la llama del pensamiento, la voz que anuncia, en cada nuevo amanecer, que la conciencia del cosmos sigue expandiéndose a través del ser humano. En las honduras del aire, donde el pensamiento se disuelve en la corriente luminosa de lo eterno, la energía de Géminis continúa expandiéndose como un eco que nunca cesa, como un canto invisible que atraviesa los reinos de la conciencia. Su naturaleza, tan frecuentemente asociada al intelecto y al movimiento, guarda secretos más antiguos y profundos, pues no solo representa la mente humana en su despertar, sino el principio mismo de la conexión cósmica. En su vibración esencial, Géminis es el hilo sagrado que une los mundos a través del intercambio, el impulso que permite al universo reconocerse a sí mismo en cada forma que crea. Su respiración no pertenece a un cuerpo, sino a la totalidad, su mente no piensa por sí sola, sino como órgano del pensamiento universal. En la arquitectura zodiacal,
Géminis ocupa el espacio entre lo material y lo inmaterial, entre el impulso vital y la comprensión consciente. Es el punto donde el alma aprende a nombrar la realidad, y al hacerlo, la transforma. Porque todo lo que es nombrado adquiere existencia dentro del orden del cosmos, y esa capacidad de dar palabra al misterio es el don más elevado de Géminis. En la vibración de su signo reside el poder de la creación a través del lenguaje, la posibilidad de traducir lo invisible en forma. Allí donde el fuego de Aries inicia y el hogar de Cáncer cobija, Géminis construye el puente, el corredor por donde transitan las ideas, los mensajes y las revelaciones que mantienen el flujo de la vida. Más allá de la agilidad mental, su fuerza radica en la velocidad con la que su espíritu capta la totalidad de los fenómenos. Mientras otros signos perciben por etapas o buscan una sola verdad, Géminis contempla las 1000 verdades que coexisten en una sola mirada. Su mente no teme la multiplicidad, porque en ella reconoce el orden secreto del universo. En cada contradicción encuentra equilibrio, en cada dualidad ve el reflejo de la unidad oculta. Es el signo que encarna la comprensión de que toda realidad está hecha de pares que se necesitan, de opuestos que se enlazan para mantener la danza del cosmos. Así como el día necesita de la noche para ser comprendido, así como el sonido requiere del silencio para existir, Géminis revela que la dualidad no divide, sino que sostiene. Dentro del plano espiritual, su energía es la del mensajero que lleva la luz del entendimiento a los lugares donde reina la confusión. Su misión cósmica no es enseñar dogmas, sino abrir caminos mentales, no imponer verdades, sino sembrar la inquietud que despierta el pensamiento. En el flujo de sus palabras hay un llamado sutil a la expansión, una invitación a romper los límites de lo conocido. Su sabiduría se manifiesta no en la acumulación de respuestas, sino en la habilidad de formular preguntas que abren portales hacia nuevos niveles de conciencia. Allí radica su heroísmo, no en la conquista exterior, sino en la constante superación de los muros del pensamiento. El alma geminiana, en su expresión más elevada, porta la chispa del eterno aprendiz. Sabe que la sabiduría no se alcanza al final del camino, sino que habita en el movimiento mismo de la búsqueda. Es el viajero del aire, aquel que nunca se detiene porque entiende que la quietud absoluta es el principio de la muerte del espíritu. Su impulso de aprender no nace de la ambición, sino de la reverencia ante la infinitud del conocimiento. Cada nueva idea es para él una revelación divina, un fragmento de eternidad que desciende hasta la mente humana para ser comprendido, compartido y liberado al viento. Géminis es también el guardián del humor cósmico, esa ligereza que nace de comprender la impermanencia. Donde otros signos se agobian ante la incertidumbre, él sonríe ante el misterio, porque intuye que el universo no es una prisión de reglas, sino una danza que se reinventa sin cesar. Su risa no es superficial, sino sagrada, una vibración que disuelve las sombras del miedo, que libera la mente del peso del exceso de seriedad. Su capacidad de jugar con las ideas, de transformarlas, de girarlas hasta encontrar su luz, es reflejo de la inteligencia divina que no se aferra a nada porque todo lo comprende. En su juego se esconde una enseñanza profunda, la ligereza no es frivolidad, sino sabiduría que flota sobre el caos. En los estratos más antiguos del simbolismo celeste, Géminis está asociado a los vientos portadores de almas, aquellos que conducen los mensajes entre los mundos. En su dimensión arquetípica, representa el movimiento de la conciencia desde la materia hacia el espíritu, desde el yo individual hacia la comunión universal. Es el aire que penetra todas las formas sin pertenecer a ninguna, el soplo que une las respiraciones de todos los seres vivos. En este sentido, Géminis no es solo pensamiento, sino aliento, la vida misma que circula entre los cuerpos, la corriente que mantiene el ritmo de la creación. Su energía enseña que pensar, hablar y respirar son actos de la misma naturaleza sagrada. En su aspecto interior, el alma geminiana conoce la soledad del mensajero. Lleva dentro la memoria de las distancias que recorre, los mundos que conecta, las verdades que transmite y que muchas veces no puede conservar para sí. Su destino es el movimiento, y en él reside tanto su fuerza como su melancolía. Pero incluso en esa nostalgia hay grandeza, porque cada vez que entrega una idea, una palabra o una chispa de inspiración, cumple su función en la sinfonía del cosmos. Sabe que su voz no le pertenece, que es instrumento del viento divino que habla a través de él. Por eso su legado no se mide en posesiones ni en estructuras, sino en las mentes y corazones que logra despertar. Géminis también simboliza la juventud eterna del espíritu. No porque rehúya la madurez, sino porque encarna la renovación constante del pensamiento. Su sabiduría no envejece, se transforma, no se cristaliza, se adapta. En cada nueva era,
en cada ciclo cósmico, la energía de Géminis renace con un nuevo lenguaje, una nueva forma de transmitir la verdad. Es el signo de la modernidad perpetua, del impulso que mantiene viva la evolución del conocimiento. Así como el aire cambia de dirección sin dejar de ser aire, el espíritu geminiano se reinventa sin perder su esencia, y en ese movimiento infinito reside su poder. En la bóveda celeste, cuando las constelaciones giran y la noche parece guardar silencio, los gemelos de luz continúan su diálogo eterno. No hay fin en su conversación, porque lo que representan no puede concluir. Son la palabra que nunca se apaga, el pensamiento que no cesa, la respiración del universo que sigue expandiéndose. En su brillo, el cosmos recuerda que la inteligencia no es un privilegio de los dioses, sino un reflejo de su fuego en la mente de cada ser. Y mientras su luz se derrama sobre la tierra, la humanidad siente el llamado de su mensaje: moverse sin miedo, pensar sin límites, comunicar sin fronteras, comprender que el conocimiento es el aire que da vida al alma, y que el viento de Géminis sopla eternamente para mantener despierta la conciencia del mundo. En el corazón más puro del firmamento, donde las constelaciones se entrelazan con los latidos del tiempo y las almas encuentran su reflejo en las estrellas, la esencia de Géminis sigue desplegando su misterio inagotable. Su energía no se limita al movimiento, al pensamiento o a la palabra, sino que se adentra en los dominios de la conciencia colectiva, en las redes invisibles que conectan a todos los seres vivos a través del entendimiento y la vibración. Es el signo que sostiene el poder de la interconexión, el impulso que une las mentes dispersas y teje un tapiz de ideas que trascienden generaciones. En su soplo reside el principio de la comunicación divina, aquella que no solo transmite información, sino que despierta la chispa del reconocimiento mutuo entre las almas. Géminis encarna el aliento del universo cuando toma forma de pensamiento humano. Es el eco del verbo original que da sentido al caos, la frecuencia que mantiene viva la memoria de los orígenes. Cada uno de sus movimientos refleja la danza de las partículas del aire, que sin tocarse se atraen, se mezclan y crean equilibrio. Así actúa su espíritu, en perpetuo intercambio, en flujo constante de energía entre lo interior y lo exterior, entre el yo y el otro. Su sabiduría se manifiesta en la comprensión de que ninguna mente existe aislada, que cada pensamiento es una nota dentro de una melodía infinita, y que el universo entero respira en conjunto. Dentro del orden zodiacal, Géminis porta una tarea esencial que trasciende lo visible, es el guardián del tránsito entre los planos del conocimiento. Representa la escalera invisible que permite al alma ascender desde la simple percepción hacia la comprensión profunda. Su dominio sobre el aire no se limita a los vientos de la tierra, sino que abarca las corrientes mentales que cruzan las dimensiones. Allí donde la duda oscurece el horizonte, su luz despeja la mente y abre caminos de claridad. Su inteligencia no se alimenta solo de lo aprendido, sino de lo percibido en los espacios que otros no ven, en los silencios que separan las ideas, en las chispas de revelación que cruzan como relámpagos el cielo del alma. Su espíritu no pertenece a la rigidez de lo establecido, porque sabe que la verdad no puede encerrarse. Géminis es la eterna renovación del conocimiento, el impulso que destruye lo obsoleto para dar paso a lo vivo. Así como el viento limpia los cielos después de la tormenta, su energía despeja la confusión mental y renueva las estructuras del pensamiento. No teme a la contradicción, porque reconoce en ella el pulso del universo, todo lo que existe vibra entre dos polos, y en ese movimiento reside la armonía. Su dualidad no es un conflicto interno, sino una danza entre las dos alas de la misma esencia. En cada uno de sus rostros vive una fuerza complementaria, la que observa y la que crea, la que reflexiona y la que actúa. Ambas sostienen el equilibrio que permite volar. En las profundidades más sutiles de su ser, Géminis porta el don de la traducción cósmica. Su mente es un espejo de las inteligencias superiores, una antena que capta los impulsos del universo y los transforma en pensamiento humano. Es el médium de la mente divina, el transmisor de ideas que aún no han sido pronunciadas en la tierra. De allí nace su inquietud, su constante búsqueda, su necesidad de expresar lo que todavía no tiene forma. Cada palabra que pronuncia, cada concepto que formula, lleva en sí una porción de ese fuego del conocimiento eterno. Su tarea no es retenerlo, sino dejarlo fluir, porque su fuerza reside en la circulación, no en la acumulación. El saber que se guarda se marchita, pero el que se comparte se multiplica, y esa es la ley sagrada que rige su naturaleza. Su relación con el tiempo es única, porque su espíritu no se mueve hacia adelante o hacia atrás, sino en espirales. Géminis comprende que la evolución del alma no es una línea recta, sino un vuelo circular donde cada retorno trae un nuevo nivel de comprensión. En su mirada todo se renueva,
y cada instante puede contener una eternidad. Por eso su energía es siempre fresca, siempre joven, porque en su esencia no existe la repetición, sino la reinvención. Su mente avanza y regresa, se eleva y desciende, tejiendo con sus movimientos la red invisible que conecta pasado, presente y futuro en un solo acto de conciencia. Géminis es también el guardián de la mente colectiva del planeta. Su influencia actúa en los pensamientos que se cruzan entre los seres, en la manera en que la humanidad comparte sus ideas y sueños. Cuando las palabras fluyen, cuando la comunicación se abre, cuando el intercambio mental eleva en lugar de dividir, su energía se manifiesta en plenitud. Su presencia impulsa a los pueblos a dialogar, a los individuos a comprenderse, a las civilizaciones a evolucionar a través del entendimiento mutuo. Es la corriente invisible que permite que una idea nacida en un rincón del mundo se expanda hasta convertirse en inspiración universal. En su dimensión más luminosa, Géminis enseña la alquimia del pensamiento. Su mente no solo capta, sino que transforma. Toma lo disperso y lo convierte en sentido, lo confuso y lo vuelve claridad, lo trivial y lo eleva a símbolo. Es el artesano del lenguaje, el tejedor del logos que da forma al espíritu. Su magia consiste en comprender que cada palabra es un hechizo, que el sonido tiene poder de manifestación, y que nombrar las cosas es traerlas a la existencia. En este don reside una gran responsabilidad, la de usar la palabra como instrumento de creación y no de destrucción. Por eso, cuando Géminis vibra en su frecuencia más alta, sus palabras curan, unen y despiertan. Su energía también se expresa en el cuerpo sutil, en el flujo nervioso que conecta la mente con el alma. Géminis gobierna los canales por donde circula la energía mental, los impulsos eléctricos que sostienen la conciencia. En cada ser humano, su fuerza se manifiesta en la agilidad del pensamiento, en la capacidad de comprender varios puntos de vista a la vez, en la rapidez con que la mente salta de una idea a otra buscando la verdad que las unifica. Su misión no es detener el pensamiento, sino afinarlo hasta que se convierta en percepción pura, en intuición que trasciende las palabras. En el horizonte espiritual, su destino es ser el viento que lleva la revelación. No la impone, no la grita, no la encierra en un templo. La susurra. La deja fluir como brisa que entra por una ventana abierta. Su sabiduría consiste en comprender que la verdad no se enseña, se contagia, que la iluminación no se transmite con discursos, sino con vibración. Por eso su presencia inspira, despierta, mueve sin empujar. Es la voz del aire que, sin peso, transforma montañas. Géminis es la manifestación de la conciencia del todo que juega a dividirse para aprender. Es el espejo en el que el universo contempla su propio reflejo cambiante. A través de su energía, la mente humana recuerda que pensar es un acto sagrado, que comunicarse es compartir el fuego del espíritu, y que cada palabra pronunciada con pureza se convierte en una estrella encendida en la noche del mundo. Allí donde sopla su viento, la oscuridad retrocede, las mentes se abren y la vida se renueva con el poder del pensamiento libre. Porque en el vuelo eterno de Géminis no hay destino final, solo un horizonte que se expande sin fin, impulsado por la certeza de que el conocimiento es la respiración misma del universo y que mientras el aire exista, el alma seguirá aprendiendo a volar. En la inmensidad silenciosa donde el cosmos respira su sabiduría sin límites, la energía de Géminis se eleva como una corriente de luz que no pertenece a una sola dirección, sino a todas las posibles. Su esencia es la expansión del pensamiento que se despliega más allá de las fronteras humanas, la fuerza que impulsa a la conciencia a reconocerse en la diversidad infinita del universo. Allí donde los antiguos contemplaban las estrellas como dioses inmóviles, Géminis se movía entre ellas, portando mensajes, tejiendo caminos, conectando lo que parecía distante. Su alma no fue hecha para reposar en un solo horizonte, porque su destino es explorar cada rincón del cielo mental, desentrañar cada código oculto en el lenguaje de la creación. Su energía es la manifestación del ritmo invisible del cosmos, el latido intelectual del universo que pulsa a través de cada mente que se atreve a pensar. Mientras otros signos se arraigan a la tierra o se elevan en la devoción, Géminis flota entre ambos mundos, recordando que el espíritu también se expresa en la mente que razona, que el pensamiento es un acto divino y que la palabra es una llama viva en la oscuridad de lo desconocido. Su poder consiste en transformar lo abstracto en comprensible, lo intangible en símbolo, y lo caótico en armonía mental. Es el mediador entre el misterio y la claridad, el que tiende puentes entre lo sagrado y lo humano. En su vuelo eterno, Géminis no solo recorre las alturas del intelecto, sino también los laberintos del alma. Porque su verdadera misión no es acumular conocimiento, sino comprender la relación entre todas las cosas.
Su sabiduría no reside en las respuestas, sino en la conexión que establece entre las preguntas. A través de su mirada, el universo se revela como una red viva de significados donde todo está enlazado, y cada pensamiento, por pequeño que parezca, puede alterar el tejido del destino. Así, su inteligencia no es lineal ni jerárquica, sino expansiva y fractal, como el aire que se dispersa sin perder su unidad. Cada idea que toca, cada mente que despierta, cada palabra que pronuncia, se convierte en parte de una corriente universal que impulsa a la humanidad hacia un estado más elevado de comprensión. Su energía contiene el principio de la movilidad sagrada. No se trata del simple desplazamiento físico o mental, sino del movimiento interior que rompe las estructuras del ego y permite a la conciencia expandirse. Géminis enseña que el alma no puede quedarse inmóvil, que debe adaptarse, transformarse, respirar junto al tiempo. En su vuelo hay un recordatorio eterno: todo lo que vive cambia, todo lo que crece se renueva, todo lo que ama se transforma. Su esencia es un llamado a la evolución constante, a no detener la búsqueda por temor a la incertidumbre, a confiar en que el movimiento es la expresión más pura de la vida. Su dominio sobre el aire no se reduce al pensamiento, sino que abarca las vibraciones del sonido, la melodía del universo que resuena en cada átomo. Es el guardián del lenguaje cósmico que une las dimensiones. En su soplo se mezclan las voces de los dioses, las risas de las estrellas, los susurros de las almas que viajan entre mundos. Géminis representa el puente acústico entre lo material y lo espiritual, el mensajero del sonido primordial que mantiene unida la creación. Su energía recuerda que toda palabra es una vibración que puede sanar o herir, iluminar o confundir, y que quien domina la palabra domina también la dirección del viento que mueve los destinos. En los misterios ocultos del alma geminiana habita la alquimia del pensamiento. Su mente, rápida y cambiante como el aire, es capaz de transmutar la densidad de la experiencia en luz de entendimiento. Donde otros ven fragmentación, él ve correspondencia; donde hay caos, él percibe ritmo; donde hay duda, descubre posibilidades. En su interior late el poder del alquimista que convierte la multiplicidad en unidad. Así actúa en los planos del espíritu, transforma la confusión en sabiduría, el error en lección, la palabra dispersa en mensaje. Su energía no destruye lo que toca, lo reorganiza, lo eleva a un nivel superior de vibración. Su presencia en el cielo también es símbolo de la eternidad del aprendizaje. Géminis no conoce fin en su búsqueda, porque entiende que el conocimiento no es un destino, sino un viaje sin término. Cada ciclo que culmina abre otro, cada verdad revelada conduce a una verdad más amplia. Su espíritu encarna la humildad del que sabe que todo saber es incompleto y que el universo es un maestro infinito. En su ejemplo, la humanidad encuentra la inspiración para seguir preguntando, para seguir explorando, para no temer a la vastedad del misterio. Él enseña que el pensamiento, cuando se une con la intuición, se convierte en revelación. En los planos más altos del alma, Géminis es el guardián del equilibrio entre los hemisferios del ser. Su dualidad no es una fractura, sino una sinfonía entre razón e inspiración, entre la mente que analiza y la mente que sueña. En su energía confluyen la lógica del sabio y la visión del poeta. Es el punto de unión entre la ciencia y la magia, entre el cálculo y el símbolo, entre la estructura del conocimiento y la libertad de la imaginación. Su mensaje eterno es que ambas fuerzas, cuando se reconcilian, generan la comprensión total del cosmos. En su vuelo resuenan las alas del pensamiento y de la inspiración moviéndose al unísono, creando la armonía que equilibra la existencia. Su don es también la multiplicación del espíritu. Así como el aire se divide para llegar a todos los rincones del mundo, el alma geminiana se multiplica en formas diversas, en la enseñanza, en la escritura, en la conversación, en la transmisión de la sabiduría ancestral. Su energía se dispersa no por dispersión, sino por amor al movimiento, por la necesidad de que el conocimiento no se detenga. Es el portador del fuego mental que enciende mentes, el soplo que convierte la palabra en creación, el impulso que hace que las ideas crucen océanos y siglos. Su presencia en el mundo es una invitación constante a compartir lo que se sabe, a comunicar con generosidad, a liberar las verdades que esperan en silencio ser pronunciadas. En su dimensión más profunda, Géminis representa la libertad del espíritu. Su vuelo no se rige por leyes externas, sino por la corriente interna del viento cósmico que lo guía. En su corazón no hay miedo a perder, porque sabe que nada se pierde cuando todo se transforma. Su vida es una afirmación de la impermanencia como camino hacia la eternidad.
Su sabiduría no se guarda en templos ni en libros, sino en la respiración misma del universo, en la circulación incesante de la palabra viva que se renueva en cada mente que la escucha. Su destino es eterno porque su naturaleza es movimiento, y el movimiento, en la conciencia universal, es la forma más alta de la creación. En la vastedad del cielo, los gemelos de luz continúan su danza silenciosa. Sus almas cruzan el espacio entre estrellas como pensamientos divinos en el flujo del tiempo. Cada destello que emiten es una idea que despierta, una chispa que viaja hacia los mundos que aún aprenden a escuchar. En el silencio vibrante que existe antes de cada amanecer cósmico, el espíritu de Géminis se mueve como una corriente luminosa que busca despertar las mentes dormidas del universo. Su naturaleza no está hecha de quietud, sino de expansión perpetua, de esa chispa que impulsa al pensamiento a cruzar los límites de lo conocido. Allí donde la existencia se torna estática, donde las ideas pierden su pulso, surge la energía geminiana como el soplo divino que devuelve la vida al pensamiento. Es el impulso de la creación en su forma más ligera, el movimiento del aire que lleva la inteligencia del cosmos hacia cada rincón del ser. En su esencia, Géminis encarna el misterio del conocimiento que nunca se detiene, la sabiduría que no pertenece a un solo tiempo ni a un solo espíritu, sino que circula eternamente como un río que enlaza todas las mentes del universo. Su poder no se limita a la transmisión de ideas, sino que se extiende al plano de la percepción misma. Géminis no solo comunica, sino que enseña a ver de otro modo, a leer los signos que el universo escribe en cada forma. Su mirada es la del intérprete cósmico que descifra los símbolos ocultos en lo cotidiano, el que ve correspondencias donde otros solo ven casualidades, el que comprende que todo lo que existe es un lenguaje esperando ser traducido. En su mente, los fragmentos dispersos del mundo se ordenan en una sinfonía de significados. Su visión abarca más allá de las apariencias, porque su entendimiento no se detiene en las palabras, sino que se adentra en el ritmo sagrado que las origina. En ese don reside su magia, la capacidad de revelar que todo está conectado, que cada pensamiento es parte de una conversación universal. La energía geminiana es también la del mensajero entre planos, el portador de la conciencia que viaja entre los mundos visibles e invisibles. En los reinos espirituales, su papel es vital, es quien mantiene abierta la vía entre lo humano y lo divino, quien traduce la voz del espíritu en conceptos comprensibles, quien convierte la intuición en palabra, el silencio en idea. Su mente es un canal donde el viento de la eternidad encuentra forma. Por eso su intelecto no debe ser confundido con frialdad o superficialidad, porque en su agilidad habita la vibración de lo sagrado. Cada pensamiento que nace bajo su influencia lleva una parte del aliento creador que anima las esferas celestes. Su inteligencia es movimiento puro, y en ese movimiento reside su fe, la certeza de que el universo se comprende al avanzar, no al detenerse. El alma de Géminis posee la capacidad de reflejar todas las formas sin quedar atrapada en ninguna. Es un espejo del universo, pero un espejo en movimiento, que no copia ni repite, sino que interpreta. Su función no es definir, sino traducir, porque entiende que la verdad no es una estructura fija, sino una corriente viva que cambia con la conciencia que la contempla. En su dualidad se manifiesta esta comprensión, no hay contradicción en la multiplicidad, porque la existencia es simultáneamente una y diversa. Así, su naturaleza doble no es conflicto, sino equilibrio dinámico entre las polaridades. Representa la danza de las fuerzas complementarias, la luz que revela y la sombra que inspira, el pensamiento que analiza y la intuición que guía, la palabra que une y el silencio que protege. En su esencia, Géminis es la unión consciente de los opuestos, el punto donde las diferencias se convierten en armonía. En los planos de la energía sutil, su vibración se asemeja al murmullo del viento entre las estrellas. Es la corriente que transmite las ideas de un espíritu a otro, que lleva las memorias del alma a través del tiempo, que conecta los pensamientos de los vivos con los susurros de los ancestros. Su fuerza no radica en dominar, sino en comunicar, no busca imponer su voz, sino permitir que todas las voces fluyan. Es el guardián del equilibrio mental, el que enseña que pensar también es un acto espiritual, que el intelecto puede ser tan sagrado como el corazón cuando se abre al flujo de la verdad universal. En el reino de Géminis, cada mente es un templo y cada palabra, una ofrenda. Su energía se manifiesta en los momentos de transición, en los umbrales donde una realidad se disuelve para dar paso a otra. Es el guía de los cambios mentales, el protector de las transformaciones que comienzan en el pensamiento y terminan en el destino. Donde hay confusión, su luz se filtra para ordenar. Donde hay duda, su viento sopla para despejar. Donde hay miedo a avanzar,
su impulso recuerda que el movimiento es la esencia de la vida. Su sabiduría no promete estabilidad, sino libertad, no ofrece respuestas cerradas, sino caminos abiertos. En su flujo constante enseña que el alma crece cuando se atreve a cambiar de forma, que el conocimiento verdadero no se guarda, sino que se comparte, que la evolución se acelera cuando la mente se libera del peso de las certezas. La influencia geminiana también actúa en el arte de la inspiración súbita, en esa chispa que irrumpe como relámpago y que ilumina el pensamiento con una comprensión instantánea. Es el momento en que la mente humana toca la frecuencia del espíritu y capta en un destello lo que el alma ha sabido desde siempre. Esa iluminación intelectual es uno de los dones más elevados de Géminis, porque une lo racional con lo trascendente, lo concreto con lo etéreo. En ese instante, el pensamiento se convierte en revelación, y el lenguaje se vuelve vehículo de sabiduría. Es el fuego mental que enciende a los creadores, a los científicos, a los poetas, a todos los que buscan dar forma al misterio. A través de ellos, Géminis continúa su misión cósmica, traducir la voz del infinito en palabras que los hombres puedan entender. Su propósito en el viaje zodiacal es recordar a la humanidad que el conocimiento no tiene dueño y que la mente no es una jaula, sino un cielo abierto. Su vuelo enseña que pensar es un acto de coraje, porque implica soltar lo que se cree saber y abrirse a lo desconocido. Su ejemplo es una invitación a la ligereza interior, a liberar el pensamiento de la rigidez, a confiar en la sabiduría del cambio. En su movimiento perpetuo, Géminis encarna la verdad de que el universo mismo es un pensamiento en expansión, una conciencia que se observa y se expresa a través de infinitas formas. Cada idea es una estrella naciente, cada palabra, un soplo del viento cósmico que mantiene viva la creación. En los reinos más elevados del alma, la energía geminiana se transforma en el principio de la comunicación divina, el verbo que une a todos los seres a través de la vibración del entendimiento. Allí, el pensamiento se vuelve oración, el conocimiento se vuelve luz y el lenguaje se convierte en puente hacia lo eterno. En ese estado, Géminis deja de ser un signo y se convierte en fuerza universal, en el eco de la primera voz que resonó en el vacío para dar origen al tiempo. Su danza en el cielo no cesa, porque su destino es eterno, mantener vivo el diálogo entre la creación y su conciencia, entre lo que es y lo que puede llegar a ser. En cada mente que se atreve a pensar libremente, en cada alma que se abre al intercambio con el todo, Géminis sigue respirando, guiando el vuelo invisible del espíritu hacia la infinita claridad del conocimiento universal.